Vamos a presentar a nuestra primer ponente, la licenciada Jane López. Ella es madre cuidadora de Diego. Ha enfrentado obstáculos para obtener un tratamiento a base de cannabinoides que aminore el dolor de su hijo. Es licenciada en marketing y publicidad. Es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Investigación en Cannabis. Su camino como madre cuidadora la ha llevado a participar en la incidencia política, así como gubernamental, así como a buscar espacios para que los pacientes que requieren cuidados especiales puedan acceder a tratamientos más seguros, es decir, materias primas de origen lícito con pruebas de seguridad y eficacia. Su ponencia titulada Cannabis con usos médicos, la utopía de los pacientes en México. Le damos la bienvenida a la licenciada Jane López. Oigan, primeramente, muchísimas gracias. La verdad estoy muy conmovida con esta presentación, con esta gran iniciativa. Sin duda alguna, el tema de cannabis con usos médicos en todo el globo terráqueo ha sido motivado por nuestros hijos, por nuestras hijas, que desafortunadamente les tocó vivir una enfermedad que cambia totalmente su condición de vida. Ya lo decía Marieni, un cuidador hace todo porque nuestros hijos vivan lo más plenos y lo más felices dentro de sus capacidades cognitivas y motoras. Mi ponencia es Cannabis con usos médicos, la utopía de los pacientes en México. Y es una utopía porque ya llevamos 7 años en la lucha, 7 años esperando que esta administración tenga la voluntad política de escuchar lo que es vivir con una epilepsia de difícil control, lo que es vivir bajo un aparato de salud que no te da las herramientas multidisciplinarias y que solamente con este tipo de compuestos nuestros hijos han encontrado reducir el número de sus crisis convulsivas. ¿Sí ven mi pantalla? Porque yo no puedo ver aquí si la ven. Por favor, avísenme si son tan gentiles. Sí, Estoy admitiendo gente porque me aparecen. Bueno, un poquito de nosotros. Yo soy Jane, la licenciada Jane López, de Marketing y Publicidad con una maestría en comercio, pero desde hace 7 años me volví como que todóloga, porque desde hace 7 años me desahuciaron a mi chaparrito cuando entró con un diagnóstico de Lennox-Gastaut, que era es una epilepsia de difícil manejo, muy complicada y que trae otras comorbilidades. En esta búsqueda de darle una alternativa terapéutica menos agresiva, es como llegamos a conocer a la planta de cannabis. Desde el 2012, que me diagnosticaron a Diego con un síndrome de West, me di a la tarea de buscarle qué alternativas, tanto rehabilitatorias como en medicamentos, le podía ayudar a él. Y me encuentro con el primer caso en Alemania de un paciente en Düsseldorf que quería acceder a un tratamiento en Israel. Sin embargo, bueno, el tiempo pasó, en México no había nada. Es hasta el 2015, que es cuando cambia este patrón epiléptico. Diego se vio muy grave, sale ya completamente con un tratamiento nuevo, con nuevos rezagos, porque pues él ya había traído un avance, y es como nuevamente me incorporo y empiezo a buscar información principalmente en Latinoamérica y en Colorado, con el caso de la niña Charlotte Figi, que ella también sufría de un síndrome de Dravet. Paralelamente en México ya se estaba corriendo el amparo de la hija de Raúl Elizalde, de la niña Grace, a la que bautizamos como a la niña que cambió la Ley General de Salud, y es como me uno yo a él. En ese momento, pues, y hasta hoy, un amparo sigue siendo un recurso administrativo, pues de cierta manera, de un impacto económico que a nosotros como familia no se nos ha permitido acceder porque de por sí ya traemos un gasto médico alto, pues un amparo lo llegaba a aumentar. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues conocí a Mamá Cultiva en el 2017, me uní a ellas, empezamos a hacer este activismo en las calles, empezamos a hacer este cabildeo político para que nos conocieran, para que escucharan nuestras necesidades. Posteriormente, me uno al equipo de cuidados paliativos del Nacional de Pediatría para pedir el apoyo y el soporte médico, porque yo necesitaba darle esto a Diego. Sin embargo, pues en pediatría se rigen mucho por la evidencia técnica científica, que hoy en día entiendo lo importante que es, y ellos me dicen que no, porque no estaba regulado y que finalmente seguía siendo catalogado una droga.
En ese mismo año me doy a la tarea, junto con Mamá Cultiva, de organizar una charla para los médicos del instituto y que viniera Ana María Gasmuri, que es la presidenta de Daya, Paulina Bobadilla, que es la presidenta de Mamá Cultiva, y en ese momento la neuróloga Gisela Custer, para que les hablaran a los médicos de primera mano de cómo el autocultivo, la autogestión y estos compuestos activos de la planta de cannabis estaban teniendo evidencias. Seguramente en ese momento las catalogaron anecdóticas como hoy en día, pero al final estaban teniendo evidencias y estaban teniendo cambios positivos en el comportamiento de los chicos. De ahí en fuera es que, bueno, me tuve que meter a analizar lo que son leyes, reglamentos, ordenamientos para saber qué es lo que le teníamos que pedir al gobierno en ese tiempo y es cómo llegamos a meter la iniciativa de ley. Se aprobó en el 2017 y sin embargo, bueno, ya es de conocimiento abierto que no tuvimos un reglamento hasta el 2021. Diego, pues Diego es un chico de 11 años que tiene discapacidad múltiple. Dentro de los diagnósticos es Lennox, es epilepsia, perdón, bueno, de Lennox es una PCI cuadrispástica severa y una microcefalia. Esos somos nosotros. En esta gráfica que les comparto, es una gráfica pues muy corta porque yo solo me estoy enfocando en lo que es el tema con usos médicos. Si bien, como les acabo de comentar, todo inicia con el amparo de la niña Grace, que abre la posibilidad a que se hiciera una iniciativa de ley. La reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal ya se vio publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta el 19 de junio del 2017. Esa reforma de ley habla que la siembra, cultivo, cosecha de la planta de cannabis no será punible, es decir, no se considera un delito, siempre y cuando sea para fines médicos y de investigación. Dentro de la Ley General de Salud se le reconoce el valor terapéutico al THC y se le reconoce también los amplios usos industriales. Hasta el 2020 es cuando se gana un amparo de uso medicinal que abre la pauta y le exige al Estado que se emite el reglamento que estaba pendiente desde el 2017. Este amparo también fue motivado por una mamá que tiene un chico en condiciones de discapacidad múltiple. El 19 de mayo del 2021, apoyada por bancadas como PRI, PAN, PRD, elaboramos un punto de acuerdo para exigirle a la Secretaría de Salud que identificara en las 32 entidades de la República a los usuarios terapéuticos de cannabis para que les diera atención y cobertura. Sin embargo, el punto de acuerdo no ha surgido efectos porque ni siquiera lo han sacado de la Cámara de Senadores, que es donde está. Y al final fue un esfuerzo que pues seguimos pensando que puede tener un impacto, pero mientras no lo liberen de Cámara de Senadores, no va a ser posible. En febrero del 2021, la empresa ICANN, filial de Fadermex, logra la primera importación de CBD y THC para abastecer a un paciente del Seguro Social. Esto marca ya un hito, incluso a nivel mundial, porque se tuvieron que generar fondos tanto en la JIFE como en el país de origen, que en este caso fue Colombia. Fue el primer intercambio comercial que ya se da para uso médico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda que me quieran compartir o puedo continuar? No, ¿verdad? Entonces sigo. Me gusta mucho esta lámina porque aunque ya tenemos una ley y demás, realmente no tenemos un acceso. Ya nos denominamos los impacientes porque ya han pasado muchísimos años y las alternativas siguen siendo las mismas, solo se agregaron dos. Si bien la autogestión a través del autocultivo es la vía más solidaria y también a su vez de cierta manera es la más económica, el tipo de producto que se obtiene, como bien lo mencionaba Carlos, es un extracto artesanal. Sin embargo, el autocultivo con fines medicinales sigue poniendo en riesgo a la persona que lo autogestiona siempre y cuando se lo suministre a un menor de edad. ¿Por qué? Porque el Código Penal Federal no está reformado y es muy claro en decir que aunque a quien suministre un estupefaciente a un menor de edad es sujeto de causas penales. Entonces, el amparo de uso personal para poder autocultivar y autogestionar solo protege al titular, pero no protege en este caso a la persona a la que se le va a suministrar. La segunda opción a la que se ha tenido acceso desde hace 7 años, que empezó el tema en México, es a las alternativas de suplementos alimenticios. La mayoría de estos productos, pues bueno, todos lo sabemos que vienen del país vecino. Sin embargo, un suplemento alimenticio pues no tiene indicaciones terapéuticas y no tiene también indicaciones rehabilitatorias y no se puede vender bajo esos claims
pero es a lo único que México ha tenido acceso, que hoy en día se ha proxenetizado tanto que ya se venden estos productos como cura todo y no es así, y quiero ser muy clara en esto. Un suplemento no es un medicamento. Yo no estoy en contra de que la gente los venda y los adquiera porque al final es nuestra única alternativa. Yo también he recurrido a ellos, pero siempre hay que tener claro que son productos que deben de cumplir normas, que deben de cumplir criterios, y uno de ellos es la inocuidad con la que se elabora ese producto, las pruebas de trazabilidad. Mucha gente te menciona y te dice, con los laboratorios y con las pruebas de metales no pesados y pesticidas es más que suficiente. Para mí no es suficiente, para mí es conocer el origen de ese producto. Sabemos que no ha sido empleado en estudios científicos, pero es básico conocer el origen del producto para saber titular también ese producto en el organismo de nuestros chicos. Se venden mucho en esquemas multiniveles y hoy en día les llaman como productos wellness para el bienestar. La siguiente alternativa, perdón, ya desde hace 4 años se empezaron a vender fórmulas magistrales en nuestro país. Actualmente ya existen 3 empresas que tienen ese permiso para venderlos mediante una receta médica. Sin embargo, estas empresas solo pueden vender CBD aislado. No se les ha permitido el comercio o la elaboración con preparaciones que tengan THC. Y la última alternativa a la que se tiene es a la importación ya de un producto grado médico. ¿Cuál es la diferencia entre la formulación magistral y el grado médico? El producto con grado médico ya viene con pruebas de seguridad y eficacia porque ya pasó por ensayos clínicos y preclínicos. Sin embargo, el costo de adquisición de esos productos no está al alcance de familias que ni siquiera tenemos un salario mínimo dentro de nuestros ingresos económicos. Muchos de los cuidadores somos freelanceros, trabajamos desde casa, no tenemos prestaciones, no tenemos pues sí, o sea, no tenemos las prestaciones que pueda tener una persona contratada, ¿no? Y además de todo el medicamento que ya nuestros hijos traen, comprar un Sativex que te puede costar $500 o $800 no te alcanza, y además que son frasquitos muy pequeñitos, aunque las dosificaciones sean cortas, finalmente es un gasto que tú tienes que contemplar, más la importación a tu país. ¿Puedo continuar o tienen alguna duda que me quieran compartir o pregunta qué hacer? Ok. Nosotros llegamos a obtener criterios de importación porque le evidenciamos a la COFEPRIS que ya habíamos pasado por todas estas aristas. Nosotros también iniciamos con autogestión, también le entramos a la compra de suplementos. Sin embargo, el caso de Diego ha sido muy complicado porque ni solo necesita CBD, pero tampoco puede consumir mucho THC. Los vehículos donde se disuelven estas sustancias ya no le están haciendo mucho favor a su organismo porque le alteran las transaminasas. Los aceites con los que se disuelven son los que hacen que alteren las transaminasas. Dicho de paso, todo esto se le evidencia a COFEPRIS, se evidencia también su mejoría que ha tenido con todas estos productos, y es como en un proceso de 2 años, COFEPRIS me dice, bueno, si tu hijo ha estado bien con esto, vas a importar. Sin embargo, no ha sido nada fácil. Uno, cumplir con esos criterios, y dos, el tiempo que llevó haber tramitado esos criterios de importación. Apoyada por un grupo de abogados, y con muchos abogados que además no me cobraron sus servicios porque realmente yo me encargué de hacer preguntas, o sea, quien se aventó todo este análisis fue su servidora. Fue basado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el cuarto constitucional que habla sobre la salud. Fue basado en la reforma en en la Ley General de Salud que se hizo en el 2017, además del que el esquema de manejo integral de cuidados paliativos ya considera la cannabis para utilizarlo en pacientes con cáncer. Y además de eso, apoyada también en algunos artículos del reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados. Bueno, el cuarto constitucional, como yo se los decía, es toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salud general, conforme a lo que dispone la fracción. Basado en esto, nosotros elaboramos un escrito que llevamos a presidencia. Esto fue en el 2020. Fundamentamos el escrito,
le dijimos a nuestro actual mandatario, tenemos esta necesidad, tu cuarto constitucional dice que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento de su desarrollo integral. Diego ha encontrado su sano esparcimiento en su desarrollo integral con estos compuestos. Y te comento por qué lo ha encontrado. Porque el nivel de crisis epilépticas ha mejorado, porque ha mejorado su percepción cognitiva. Hasta ese momento, Diego había mejorado también su función motora. Voy a continuar. Basado en eso, tramito mi amparo de uso personal a la par para poder seguir autogestionando. Mi amparo lo inicié desde el 2019 y tuve mi resolución hasta el 2022. Sometemos el escrito a presidencia, presidencia me dice, bueno, ¿quieres acceder a cannabis? Tienes que ir con Secretaría de Salud. Secretaría de Salud me responde que es un tema de COFEPRIS y ellos son los que tienen que analizar el caso. Me voy a COFEPRIS, COFEPRIS me dice, ok, ¿quieres importar? Solo puedes importar Epidiolex, que es el único producto que está avalado por la FDA, o cualquier otro producto que no tenga un registro en su país de origen. Sin embargo, yo le respondí a COFEPRIS que Epidiolex, pues yo no lo podía importar porque se sale de mi gasto corriente, y en ese momento, pues yo no había identificado otro producto que estuviera ya con un tipo de indicación terapéutica. Es como respondo el segundo escrito. Vuelvo a meter el segundo escrito a presidencia, donde no le exijo, pero sí le solicito de la manera más amable y respetuosa que debido a esta respuesta de COFEPRIS, yo necesito que el amparo me garantice el tratamiento de Diego, que esta parte le garantice la farmacovigilancia a Diego, y sin embargo me vuelven a responder que necesitaba meter yo al niño a INSABI, y además de meter el niño a INSABI, se tenía que actualizar el catálogo de enfermedades catastróficas, en donde su enfermedad de Diego pues no está contemplada. Después de eso, me manda a presidencia a la Procuraduría Federal de las niñas, niños y adolescentes, en donde me reúnen con un grupo de especialistas para preguntarme por qué Jane le quería seguir dando cannabis a Diego, apoyada por el doctor Santiago Valenzuela, quien hace una carta de justificación y les dice, a ver, el cannabis tiene estos compuestos activos, tiene estas propiedades terapéuticas, el CBD actúa de esta manera, el THC actúa de esta manera, sin embargo, Diego necesita una concentración con todos los cannabinoides, con todos los terpenos, además de que también debe de traer un cannabinoide, que es el que le ha ayudado a la parte cognitiva, que es el CBG. Necesitamos que ustedes nos den su voto de calidad para que tanto Secretaría de Salud como la COFEPRIS y como Presidencia le autoricen a Jane que se pueda traer un producto o materias primas para elaborar un preparado magistral en México. Se vuelve a meter el escrito a COFEPRIS ya con el sello y con el aval de la Procuraduría, y COFEPRIS se aventó más de 3 meses en querer responder, por eso nos tuvimos que amparar para obligarlos. Después de que nos amparamos y los obligamos a responder, me dan otra respuesta en presidencia, en donde ya ordena que me den los criterios de cumplimiento para poder traer materias primas o producto final. COFEPRIS me entrega estos criterios en el 2021, me entrega estos criterios en el 2021, pero realmente son criterios de cumplimientos dirigidos a un laboratorio farmacéutico, y aún así se cumplieron. Ya se entregaron todo lo que son todo el marco regulatorio que exige el representante sanitario, los libros de control, las licencias de manejo de psicotrópicos y estupefacientes para poder traer las materias primas a México. Hoy en día ya vamos a iniciar un proceso de amparo otra vez, porque COFEPRIS no ha dado su visto bueno para que nosotros podamos importar. Ya se entregaron las hojas de seguridad de los productos, ya se entregaron las hojas de seguridad del THC, y sin embargo aún así siguen en respuesta omisa. Lamentablemente ha sido un proceso que todavía no logra tener el impacto que yo he buscado, porque no nada más lo quiero hacer con Diego. A la par estoy trabajando también con el Hospital General, con esta misma estrategia, para que más niños y niñas puedan verse beneficiados. ¿Por qué? Porque es un derecho al que ellos tienen que acceder de una manera segura, porque al final del día, si bien no es una panacea, sí es un producto que realmente les mejora la calidad de vida. No es que querramos ser anarquistas, para nada. Nosotros hemos sido testigos fehacientes de cómo el nivel de crisis epilépticas en Diego le ha reducido del 2016
a la fecha, él no ha ingresado por estatus epilépticos. Claro, las crisis no se le han quitado, sin embargo, ha mejorado de tener, no sé, 30 crisis al día a llegar a tener una, a veces en una semana, a veces en 15 días. Eso habla realmente de que estos compuestos le están ayudando. ¿Alguien que me quiera hacer alguna pregunta? ¿No? Les voy a compartir un video. Hay una pregunta. Adelante, por favor. Perdón, pensé que no te escuchaba. Hola Jane, mucho gusto, soy Ana, para servirte. Hola, Ana. Bueno, primero agradecerte porque pues creo que aquí todas nos sentimos identificadas, especialmente las cuidadoras. Y pues bueno, felicitarte porque, híjole, ¿quién como Mariana y yo y otras compañeras que sabemos que vivirnos en instituciones y demás no es fácil para poder legislar y bueno, que es un desgaste enorme. Ahorita yo, bueno, quiero nada más como el cannabis, la verdad no es mi tema, pero sí lo he usado en mi hijo. A él no le ha funcionado en su caso. Yo le compraba una marca que se llama Chacana, o sea, es muy poco lo que le ha funcionado. Actualmente utilizo otros suplementos de una otra marca, y le han funcionado mejor, pero cada caso es diferente, como tú dices, cada concentración y es un tema también muy profundo que solamente los expertos como tú, porque nos volvemos expertas en todo esto, una vez que vamos luchando contra viento y marea, ¿no? No sé qué es lo que con esto, bueno, con estos amparos en algún momento dado te han funcionado. No sé cómo veas el acceso a la justicia en nuestro país y a todas estas situaciones en torno en general a este tema, pero también en general a la discapacidad. ¿Cómo crees tú que habría una estrategia para agilizar todos estos amparos y procesos que nos hacen la vida más difícil de lo que ya la tenemos, como tú dices, comprar medicamentos sin un trabajo estable, estos recursos alternativos? Yo a mi hijo lo he pasado desde células madre inyectadas hasta ahorita, pues los suplementos con los que estamos de Manatec. Entonces son muchas cosas que hemos pasado durante 17 años, ¿no? Y al final de cuentas, su autismo sigue, pues, o sea, ahorita ya se controló un poco más, ya la verdad sí le he visto resultados, pero el cannabis sí llega a un punto en donde ahorita las compañeras veníamos platicando en el coche y te dirán, donde pensamos que incluso hacen resistencia, ¿no? Aunque no sea como tal la sustancia, porque ellos, pues bueno, ya no es la misma, incluso por el mismo, vamos a verlo desde el lado médico, ¿no? Por la misma cantidad o peso de los mismos chicos que van creciendo, pues sí tienes que tener obviamente una asesoría médica. En Chacana también hay un asesor, pues que está un consultor de precisamente para cada caso y pues digo, yo también soy de la idea de la doctora Maribel, no se trata de, estaba diciendo al principio, de promover el consumo para uso recreativo. Es otro tema totalmente distinto, porque nosotros somos personas que ya hemos probado todas las alternativas y hemos agotado todos los recursos, donde qué importante es que ahorita ya se esté hablando de esto y se quitan los tabús y todo, pero principalmente para personas que están en enfermedades terminales o personas que vivimos crisis muy excesivas o un desgaste muy fuerte de nuestros hijos y su salud, un deterioro de su misma discapacidad. Entonces, quien se atreva, yo creo que a juzgarnos o a criticarnos, pues está en una postura totalmente que no entiende porque no ha vivido el dolor que nosotros vivimos día a día, de no dormir, de no poder trabajar bien, de no saber ni a lo que te enfrentas, ¿no? Vivir en mi caso las crisis de agresión. Entonces yo te digo, bonita, pues que sigas, no te rindas, que te admiro, te respeto, igual que a Mariana y a todas las compañeras, porque todas traemos una lucha y no es fácil hacer lo que tú has hecho, lo dices con mucha facilidad y lo hablas, pero sabemos, en especial nosotras, que ha sido un proceso de años y que ahí te vas muriendo. Y te digo porque yo también metí un amparo del tema, otro tema de mi hijo de salud, de una negligencia, y créeme que me he llevado ya 13 años llevo. Entonces espero un día se haga justicia, pero yo creo que sí estaría padre que un día nos dieras una capacitación alterna de los amparos y este tema, pero que tú cómo ves esta parte de la justicia en México, qué hace falta además de quitar un poco la corrupción para que las cosas avancen y no nos sigamos muriendo cuidando y en el intento de que las cosas sucedan. Gracias. Muchas gracias, Ana, por tus palabras. Las recibo con mucho cariño.
Acabas de tocarme una fibra y espero que no llore. Para mí la justicia en México no existe. Diego viene de una negligencia médica. No sabemos si se les cayó o recibió un golpe en su cabeza. Eso fue lo que nos hizo adentrar a este mundo que es por demás fascinante y hermoso, el mundo de la discapacidad, porque tienes esa identidad camaleónica de un día estás en el piso y ese mismo día te tienes que levantar porque tienes que reaccionar. Entonces esa capacidad de respuesta muy poca gente la desarrolla y nosotros hemos tenido esa dicha. El amparo para acceder a temas de salud no debería de ser un recurso, porque ellos lo merecen, como cualquier ciudadano mexicano, como tú, como yo, como nuestros hijos, merecemos vivir en un aparato de salud que nos dé las respuestas a nuestras necesidades médicas. Sin embargo, en una enfermedad que no es crónica degenerativa, vamos a llamarle, en una enfermedad de bajo impacto, la gente también se ve complicada porque tiene que comprar sus medicamentos, ¿no? Y a lo mejor no quiero caer en una comparativa ni quiero politizar el tema, pero los medicamentos que puede comprar a lo mejor, no sé, una persona que empieza con un tema de hipertensión que te cuesta en la amlodipino 30, 40 pesos, a un chico que le tienes que comprar la Cosamida, que te cuesta 1,600 pesos porque el esquema de salud no te lo da, le tienes que comprar el Kepra, que te cuesta otros 1,200 pesos y el esquema de salud no te lo da. O sea, desde ahí ya no estamos en una posición de igualdad. Desde que no te das cuenta que una enfermedad como la que nuestros hijos tienen no solo impacta en ellos, que le impacta todo el núcleo y el Estado no te provee las herramientas, el abordaje, el acompañamiento psicológico, tanatológico, incluso hasta psiquiátrico, porque tú lo debes de saber y todas las cuidadoras que están en este foro y todas las personas que nos están oyendo a través de redes sociales, les comparto que las cuidadoras también nos volvemos locas y ansiosas, porque es un desgaste progresivo, es un desgaste físico el pensar, el hacerte a la idea que debes de proteger toda esa esfera para que no se vuelva a enfermar de una gripa, porque una gripa lo va a llevar a otras cosas. Que el medicamento esté bien titulado en la sangre para que no se te descompense en crisis, que ya tienes que comprar una silla de ruedas, bueno, en nuestro caso, una silla de ruedas, que si bien las que hacen aquí en nuestro país pueden funcionar, claro, sin embargo, no son las adecuadas en el caso de nosotros, que él es espástico severo y yo tengo que comprar sillas de ruedas arriba de 50,000 pesos, ¿sabes? Entonces, no hay justicia. Nosotras somos las que nos identificamos, nosotras, ustedes, en el colectivo en el que están, son las que han hecho ese ecosistema de ayuda, de hablar, de hacer catarsis, de decir, hoy no tengo para este medicamento, a lo mejor otra compañía del colectivo ya lo tiene. La justicia empieza desde que tu país te protege. En mi caso muy personal, lo quiero dejar claro, a mí no me ha protegido en nada. A Diego no le han hecho justicia en nada y los abusos médicos a los que yo me he tenido que enfrentar han sido por demás ya, incluso hasta ni vale la pena compartirlos porque realmente en algún momento me topé con un doctor, y lo digo abiertamente, con un doctor del Nacional de Rehabilitación, que en mi cara llegó a decir que estos pacientes eran basura, para que te des una idea. Entonces, no funciona. En el caso de cannabis, ni siquiera tendríamos la necesidad de por qué ampararnos, porque ya existe una modificación a una ley. Existe un reglamento que fue elaborado para que muy poquitos pudieran cumplirlo. Es como si quisieran matar las ganas antes de iniciarlas. Yo lo único que sí les puedo recomendar es, ahorita la responsabilidad cae en nosotros. Ya hay médicos, con mucho gusto yo les puedo compartir contactos de médicos que de manera fehaciente sé de su preparación, que no llevan un año, que son médicos que no se casan con un producto porque, insisto, la evidencia clínica todavía no es tan vasta como para decir esto funciona en autismo, esto funciona en cáncer, esto funciona en diabetes. De lo que hay mucha evidencia científica es en el manejo de la epilepsia. Se siguen descubriendo nuevos hallazgos en otras enfermedades y no nada más es en Canadá o en Estados Unidos. Cada país tiene regulaciones muy diferentes. Eso lo ha hecho complicado. Yo les invito a la audiencia, en específico a las cuidadoras, busquen el programa de Drug Science, el Proyecto 21. También son cuidadoras que empezaron a buscar el arropaje político multifactorial
Y hoy en día en Londres ya sus hijos van a acceder a productos que el Estado les va a proveer, pero se inició igual, se inició buscando qué producto, qué compuesto, a prueba y error, porque tampoco era tan fácil encontrar el apoyo médico por las leyes tan estrictas. En Francia sucedió lo mismo y así, o sea, así se ha tenido que mover. Somos nosotras las que tenemos que buscar la información, las que desafortunadamente, y lo digo de la mejor manera, desafortunadamente, tomamos el riesgo en nuestras manos, pero esta vida así es. Esta vida es de riesgos y de retos. Y estos niños nos vinieron a poner esos retos. No sé si con esto satisfago tu respuesta, Ana. ¿Alguien más, doctor Roberto? Sí, hay más preguntas. Ok, Y también, muchas gracias, Jane, por decir. gracias a ti, Roberta. Gracias, Yaneli. Mi nombre es Irma. Mucho gusto. Te agradezco que nos abras un poco más el panorama a esto. La verdad es complicado. Mi situación es muy difícil. Soy madre de un hijo de un muchacho con síndrome de Down. Edgar tiene 22 años. Edgar desafortunadamente tiene una lesión cerebral secundaria al síndrome de Down. Entonces, ¿qué es lo que hace esta lesión secundaria? Le hace que sea agresivo. Sí, tiene ataques de agresividad en contra de mí, en contra de su padre. Y bueno, pues es un hombre de 22 años que tiene muchísima fuerza y pues se nos ha hecho muy complicado realmente este proceso. Edgar actualmente se toma 21 medicamentos diarios, sí, entre ellos ansiolíticos, antidepresivos, etcétera. No le ha funcionado nada. A Edgar le decían que lo que funcionaba era una psicocirugía, una cirugía a nivel conciencia, una lobotomía que le llaman o singulotomía. El objetivo de esta cirugía era disminuirle los impulsos agresivos, pero también me explicaban los riesgos de esta singulotomía. Me decían que los riesgos, pues como el objetivo es disminuirle los impulsos, entre ellos está el morder, el comer, Edgar pudiese quedar con un problema de comiendo por sonda, sin hablar, con mutismo, o sea, muchos riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque se le iba a violentar su humanidad, o sea, se le va a provocar un retraso para disminuir los impulsos. Entonces, el Comité de Bioética ha sido un peregrinar y te entiendo perfectamente porque yo he andado donde quiera, donde quiera. Edgar me ha agredido físicamente. Yo he estado internada en hospital psiquiátrico junto con él y pues es el impacto que tiene la violencia que ejerce sobre nosotros, sobre mí principalmente, que soy su madre y que vivo con él, es terrible. O sea, las lesiones han ido de mordidas a mordidas humanas, o sea, es realmente muy difícil. Me ha mordido en un seno, en los brazos, he tenido heridas que me han requerido ir al hospital. Entonces, bueno, realmente ellos, como en el Comité del Seguro Social, el Comité de Bioética, evaluó esta situación. Entonces, digamos que los 8 médicos, como es un caso de los más severos que ha visto el Seguro Social, me decían, es que la mitad decimos que sí y la mitad decimos que no. Entonces, estoy como en híjole, es una situación complicadísima para mí porque muchas personas, muchas opiniones me dicen, ¿sabes qué? Es que internarlo. Aquí desafortunadamente no hay un hospital psiquiátrico, no hay hospitales psiquiátricos y cambió también el protocolo del único hospital psiquiátrico que conozco, que es el de Everardo Newman. Entonces, pues ha sido un ir y venir, es una situación terrible porque no sé en qué momento Edgar me vaya a desconocer y me vaya a golpear. Yo sé que lo hace sin la intención de hacerlo. Él se desconecta del mundo y lo que hace es agredir terriblemente. Entonces, pues a mí, hace poco yo conozco lo del cannabis, realmente como 2 meses, yo pensaba que era, o sea, tenía otra idea, ¿no?
Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es darle, yo no he visto un avance como tal en él. Edgar se toma 10 gotas diarias y yo no veo así como un avance, porque tuvo una crisis hace unos 3, 4 días y realmente yo no he visto algo que le pueda ayudar. Probablemente estoy yéndome a lo mejor con un medicamento que no es, digo, con un cannabis que no está por la COFEPRIS o no sé. La verdad sí tengo mucho desconocimiento en esto. Yo lo vi como una alternativa, como una esperanza. De hecho, este foro para mí es como una luz, la verdad, porque no se ha podido Edgar componer y bueno, pues Edgar está cada vez más grande en fuerza y yo pues cada vez disminuye mi fuerza, estoy más grande, entonces difícilmente yo puedo controlarlo. O sea, trato de controlarlo, de hacerlo, pero realmente con Edgar no se puede. Entonces, a mí también un médico me comentó un psiquiatra me dijo que estas personas con síndrome de Down no deberían de venir al mundo, ¿sí? Que estas personas, que yo debía haberlo abortado y una serie de comentarios que he tenido, ha habido discriminación en todos lados. Entonces, pues ha sido una parte muy difícil. Obviamente yo estoy afectada físicamente, mentalmente por todo esto. Entonces, bueno, pues yo te agradezco que estés aquí, porque la verdad es que le digo a mi compañera, es una luz, es una esperanza para mí, para una mejor calidad de vida para mí y obviamente para mi hijo. Muchas gracias. Gracias a ti. Discúlpenme si no me puedo calmar, pero es que la gente que no vive el cuidado, la gente que no se prepara para ser empática, es la que termina después recurriendo a toda esta experiencia de vida. Te agradezco que me lo hayas compartido. Eh, no te sabría decir si cannabis le va a funcionar porque dependen muchos factores y ese es ahora uno de las mayores frustraciones que estamos viviendo los que estamos dentro del movimiento en México. Hoy en día a ustedes les llegan propuestas de productos de CBD, pero no les dicen si ese CBD es aislado, no les dicen realmente la concentración ni la biodisponibilidad que va a quedar en su cuerpo. Existen varios productos, como lo es el CBD aislado, el CBD sin THC, que se llama de amplio espectro, o existen las composiciones full spectrum, espectros completos que tienen trazas de THC. Yo lo primero que les quiero decir a ustedes es, analicen qué es estos compuestos. Yo sé que ustedes tampoco son médicos ni científicos y es bien complicado entender los estudios que se publican, pero si tienen un médico que les pueda esparcir sus dudas, agárrenlo, pero primero lean y analicen. En tu caso, pienso yo que hay una persona que sí te puede orientar. Me encantaría que te pusieras en contacto directo conmigo. En la siguiente lámina está mi teléfono y es un doctor que ya lleva muchos años también en el movimiento. Para nosotros es una persona muy importante en nuestra familia porque nos ha ayudado muchísimo en el caso de Diego. Como les dije hace un rato, todavía en pleno 2023 seguimos teniendo esa conducta de prueba y error. Todavía seguimos teniendo eso de 2 gotitas, 3 gotitas. ¿Por qué? Porque no se tienen todavía indicaciones ni directrices para titular el producto en sangre. ¿Por qué? Porque no existe en México, todavía no existe en México un producto avalado por la COFEPRIS. Toda esa gente que les dice, tengo COFEPRIS, tienen un aviso de funcionamiento, porque hasta el suplemento alimenticio necesita ser registrado ante COFEPRIS y nadie lo tiene. Existen empresas que ya se están empezando a normalizar para buscar esos registros, pero también llevan un proceso largo. Pero hoy en día nadie tiene un producto registrado y mucho menos un suplemento que se pueda vender con indicaciones terapéuticas. ¿Alguien más? Jane, también parece ser que hay algunas preguntas en el chat. Perdón, Doc. Voy. Bueno, lo estoy bajando y no, acá hay una. Dice Gabriela Mendoza, dice, ahora entiendo el por qué tardan tanto en la adquisición y administración a un paciente con crisis convulsivas de difícil control. Uno entiende que son criterios, uno entiende que son criterios que se deben avalar y cumplir,
Perdón si me tardo en leer, ¿eh? Es que se mueve mucho el chat. Y cumplir, pero, uy, perdón, es que aparece esto, no lo alcanzo a leer bien. Que se deben de valer y cumplir, pero ¿por qué hacerlo más tardado? Se busca el mejor confort de los pacientes, lo que se busca es el mejor confort de los pacientes que lo necesitan. Es un derecho de todo ser humano vivir con el mejor estado de salud y confort. Así es, Gabriela, pero pues esta administración ha retrasado todo, 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 todo. Sigo bajando, doctor, para ver si hay más preguntas. No, era la única y es un comentario que hizo Gabriela Mendoza. ¿Alguien más que desea compartirme algo? Parece que hay Ya una no nueva pregunta de Héctor Rocha. en el chat. Correcto. Dice, maravillosa exposición y felicitaciones. Una pregunta, para Parkinson, rigidez y artritis, ¿es recomendable y bajo qué normas? Héctor, te vuelvo a insistir, o sea, hoy en día vemos publicidad que nos dicen para Parkinson, para cáncer, para insomnio. La de insomnio me da mucha risa porque la cannabis no es un somnífero, para empezar. Yo lo que les recomiendo es, primero lean, analicen el objetivo con el que lo van a usar, la manera en la que lo van a utilizar, si va a ser sublingual, si va a ser un tópico, antes de poder tomar una decisión de compra. Para Parkinson sí empieza a existir evidencia científica en algunas universidades canadienses y europeas. Con todo gusto al final de la presentación, si gustan anotar mi teléfono, yo les puedo compartir algunos research y compartirles algunos médicos que ya trabajan, y quiero ser muy clara, lo han trabajado de manera anecdótica, que han tomado, que el paciente mismo ha tomado la decisión de tomar cannabis y el médico es quien va llevando su evaluación. Y luego entró otra, Marco Antonio Vázquez Rosales. Excelente que compartas tu experiencia de vida. El uso medicamentoso de la cannabis no ha programado aún, teniendo buenas universidades en México, y es el colmo que se tenga que importar. Los legisladores no quieren entrar en este tema. El estudio clínico, como se ha visto, es muy extenso en temas y representa un campo inexplorado. Es correcto, Marco. Todavía sigue siendo un campo que se está explorando y que parece y promete que tiene muchísimos beneficios terapéuticos y mucho menos efectos adversos comparado a otro tipo de productos que se puedan elaborar con otros compuestos. ¿Alguien más, chicos? Hay una pregunta en el chat de Maribel Cruz Ortiz. ¿Hay alguna página web que se recomiende para leer? Leer literatura de investigación, sí, está PubMed. Está PubMed, está Fundación Cana, está la Sociedad Interamericana de Cannabinología, que es el SLIC. La diferencia entre el CBD y el THC, dice Botello Contreras Edgar Orlando. Químicamente son diferentes, pero en su actividad terapéutica tienen muchas similitudes. Sin embargo, dice, Fabiola dice que también está Amedcan y Educannabis. Químicamente, los dos tienen diferencias, y las más significativas que siempre nos comparten es que mientras el CBD es psicoactivo porque actúa a nivel del sistema nervioso central, el THC es un psicotrópico porque actúa directamente durante el cerebro y altera la percepción. Sin embargo, el THC no es malo. El THC también tiene evidencias terapéuticas que ya se están empezando a utilizar. La doctora Cristina Sánchez de la Universidad Complutense de Madrid tiene una investigación preclínica en cáncer con THC. ¿Alguien más que quiera compartir? Una contribución. Aparte de eso, hay un efecto importante que se llama efecto de séquito, que tiene que ver con la sinergia de las sustancias. El efecto de séquito es una de las más grandes contribuciones que se ha hecho de parte de la investigación en cannabis al resto de la herbolaria. En realidad, todas las plantas medicinales tienen este efecto de séquito o efecto sinérgico, que es lo que diferencia en gran medida el uso de sustancias o extractos que tienen más de una sustancia activa contra las sustancias activas de los medicamentos convencionales. La sustancia activa aislada es la que genera resistencia.
usualmente, sobre todo en este tipo de pacientes, es muy común que después de cierto tiempo usando cualquier sustancia aislada, como no tiene el efecto protectivo del resto de las sustancias que tiene cualquier planta, entonces empieza a generar resistencia. ¿Por qué? Porque el cerebro o el cuerpo no tiene la capacidad de procesar. De hecho, por eso se considera que tiene una discapacidad, porque muchos de sus procesos internos, tanto del cerebro como de las células, están incompletos o les falta algunos procesos para poder metabólicamente procesar las sustancias. Entonces, creo que cannabis ha contribuido mucho al esclarecimiento de cómo funciona el cuerpo en personas sanas pero comprometidas y en personas que tienen una discapacidad en las cuales es evidente la necesidad de investigar más sobre este efecto, porque es lo que nos puede dar la explicación de por qué muchos tratamientos, como tanto convencionales como alternativos, no funcionan en ellos. Gracias. ¿Quién habló, perdón? La doctora Nantli. Muchas gracias, doctora. Totalmente de acuerdo con usted. Además de que es imperante el acompañamiento por los profesionales de la salud, porque repito, nosotras tomamos la decisión en nuestras manos. Sin embargo, también la interacción con los otros medicamentos que nuestros hijos traen también es muy importante. O sea, hoy en día te dicen CBD no te causa adicción. No, no te causa adicción, pero si eres una persona que está medicada, sí puede inhibir incluso el proceso de liberación de la sustancia del medicamento que traes. THC es el malo. No, no es cierto. Todos los cannabinoides tienen beneficios terapéuticos. El extracto completo de la planta es muchísimo mejor que los productos aislados. Claro que se están empezando a trabajar ya con productos aislados, con CBD, con THC, con CBG. Eso también se hace mucho por estrategias regulatorias. Sin embargo, el full spectrum de la planta de cannabis es lo que mejor funciona para tener ese efecto séquito del que tanto se habla. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Les quiero compartir ya por último un video. Hay una última pregunta y después del video para continuar con la siguiente ponencia. Claro que sí, doctor, gracias. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es esta. Yo creo que varias gente la tenemos. Es cómo saber que es auténticamente y no cualquier otro compuesto de cannabis que te ofrezcan o que vendan por ahí. Uno que ignora totalmente del tema. ¿Cómo saber cuál es el bueno, el que no vaya a ser una copia o llave, ¿verdad? Que se dan, que te pueden estar ofreciendo y no sabe uno si es bueno ese o cómo. Gracias. Mira, hoy en día yo no te puedo decir cuál es la mejor marca o cuál es la peor marca. Lo único que te puedo decir es complicado saber cuál es el bueno. ¿Por qué? Porque si bien se los mencionaba ahorita, muchas de estas empresas que venden a través de redes sociales o esquema de multiniveles se avalan nada más con los laboratorios que trae el producto de base. En ese resultado de laboratorios habla de la cantidad de CBD que tiene ese gotero y de que está libre de metales, pesticidas y bacterias. Sin embargo, la trazabilidad completa no podemos tener acceso a ella porque muchos de estos productos que vienen del país hermano tercerean los servicios. Es decir, un transformador le compra la flor a un cultivador, él la transforma en extracto y entonces va otra persona que manufactura y elabora productos y le compra el extracto a esa segunda persona. Además de que en Estados Unidos es un tema estatal, al no ser federal, los laboratorios no están de cierta manera obligados a cumplir con la norma 015 de calibraje de máquinas que lo pide a nivel internacional. Eso lo complica todavía más. La doctora Nantle, que anda por ahí, alcancé a escuchar que es fitoterapeuta, ella puede abonar más a esta pregunta. CBD y THC se encuentran dentro de una misma sustancia a menos que las aísles. La única diferencia de un producto aislado es la pureza con la que está. Sin embargo, eso también tiene que traer estudios de laboratorio. Para que tú hacia adelante puedas decir, esta es una buena marca, si hablamos de una buena marca que ya trae estudios de investigación,
entonces te puedo decir solo ese Epidiolex ahora. Hace poco yo compré un producto en Colombia, trajimos un producto de Colombia a México, que está catalogado como una fórmula oficinal. Me llamó mucho la atención cuando hablé con el representante de la empresa y le dije, oye, tu producto me dices que es grado médico, pero ¿está estabilizada la sustancia? Y me dijo, no, si estuviera estabilizada te cuesta 4 veces más. Solamente es un genérico de Epidiolex, o sea, solamente es la fórmula en otro vehículo, para fines de registro en otro país. Entonces, ahorita la única marca que yo te puedo decir que tiene research, que tiene investigación, pues es Epidiolex. De las demás, no te puedo decir cuál es la mejor o cuál es la peor, porque así es como se están manufacturando. Son muy pocas las empresas que te ofrecen esa integración vertical, que es desde la germinación, siembra, cultivo, cosecha, transformación y manufactura. Ellos sí te pueden dar todo el antecedente de esa sustancia. Lo único con lo que hay que tener cuidado al momento de elegir un producto es que pues mínimo tenga esas pruebas de laboratorio. ¿Alguna más, doctor? Bueno, voy a hacer una siguiente intervención. Soy Anantli Martínez, otra vez. Desafortunadamente, Yaneli López tiene toda la razón. Hay muy pocas marcas en el mercado que tienen todas esas características y definitivamente para un paciente que tiene el sistema nervioso o el sistema motor comprometido, sí se recomienda que tengan todas las certificaciones. Yo personalmente conozco 3 o 4 marcas que cumplen con todos esos requisitos, no hay más, todas son extranjeras. En México no existe ninguna marca que pueda ofrecer esa garantía. La mayoría de las marcas mexicanas que yo conozco no tienen ningún tipo de experimentación en animales ni en seres humanos y solamente, como estaba diciendo Yaneli, cuantifican los miligramos. Eso, para mí, pues yo me aviento a experimentar conmigo misma, pero para un paciente no. Ahí lo que yo les podría recomendar, porque también el problema de que sean importadas es que sube bastante el precio a comparación de una marca mexicana. O sea, y sí, ahí no hay de otra. Yo lo que puedo ofrecerles como una alternativa, si por ejemplo me consultan o buscan a alguien que los pueda asesorar, es que empiecen a experimentar con ustedes mismos o con un familiar que no esté con el sistema nervioso comprometido, pero que sea su familiar. ¿Por qué? Porque tiene pues por lo menos la mitad de los genes compartidos. Entonces, cuando ustedes lo prueben en ustedes y sientan que la fórmula les va bien, tal vez puedan empezar a experimentar con su paciente. Eso es lo más, y es bastante arriesgado aún así, en motivos de recomendaciones para bajar el precio de los tratamientos. Pero definitivamente sí, desafortunadamente, las únicas marcas que tienen estas características, todas son extranjeras. No hay ninguna mexicana, eso sube mucho el precio. Y hay una tercera posibilidad que yo les planteo. Yo he tenido muy buenos resultados mezclando un producto de alto valor que proviene de Estados Unidos con herbolaria mexicana. Y en eso sí tengo experiencia. Entonces también pueden buscarme y les puedo ofrecer tratamientos que bajan muchísimo el precio. ¿Por qué? Porque el CBD sí hace algo que el resto de las plantas medicinales no hace. O sea, sí logra una disminución de las crisis epilépticas, sí hace todo eso. Pero hablando del efecto de séquito, muchas otras plantas generan una sinergia muy interesante con CBD que hace que en lugar de necesitar 30 gotas al día, bajemos a 2. Y eso sí se puede lograr. Entonces, también esto, por eso decía que es tan importante el efecto de séquito y por eso es tan importante la individualización de los tratamientos. Y esto yo lo he hecho como una alternativa para quien quiera irse por la parte totalmente legal. O sea, usamos un producto que está evaluado por la FDA de Estados Unidos, más herbolaria mexicana, que tiene un montón de estudios científicos de que sí funciona. Estoy hablando concretamente de una planta que se llama ojo de gallina, Calphimia glauca, que ha demostrado tener tanta efectividad como antiepiléptico como el CBD, pero no tiene el efecto disminusor de la ansiedad que sí tiene CBD. Entonces, así como eso, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero son acercamientos completamente alternativos que en mi caso, pues solamente los hice pensando en disminuir el costo de los tratamientos. Sí, porque también ese es otro tema muy importante. O sea, al tener que recurrir a un mercado no regulado,
pues cada quien le pone su precio a esto, ¿no? O sea, hoy en día tenemos goteros que van desde los 1,000 pesos y que nos dicen que tienen 1,000 miligramos de CBD y que van hasta los 6,000 pesos porque tienen 9,000 miligramos de CBD, que también eso no se puede cuantificar, o sea, y cómo yo sé realmente el aporte que le va a dar al organismo a mi paciente o a mí misma, ¿no? Aquí lo más importante, primeramente, es educación para los cuidadores, que es lo que hemos venido haciendo. Ustedes ya lo vienen haciendo, ustedes ya vienen buscando estas alternativas y es acercarse a personas que sí cuenten con esas credenciales. No me gusta decirlo de esta manera porque soy muy respetuosa de las posiciones, pero ya hoy en día el mercado del cannabis en México ya lo vieron con signo de pesos. Muchas personas. Son muy pocos los médicos que están comprometidos en decirnos y hablarnos realmente en términos de salud. Son muy pocos los médicos que nos van a dar ese seguimiento y que no de primera instancia nos van a querer enjaretar un producto. Entonces, al final, no sé si a través del doctor Roberto les puedas compartir mi contacto, doctor Carlos, les agradecería mucho. Con gusto les comparto también los contactos de los doctores que yo he conocido que han tomado ya certificaciones en manejo, en conocimiento de endocannabinología, en manejo de personas con epilepsia, en manejo de personas con autismo. Con todo el gusto del mundo yo se los comparto y pues bueno, aquí como el huevo y la gallina, van a poder tener la parte del acompañamiento médico. Lo complicado a veces es conseguir una muy buena sustancia, pero creo que con la doctora, ay, me repiten su nombre, perdón, doctora, se me olvida, discúlpeme, por favor, podrían obtenerlo también. Voy a finalizar la ponencia, les voy a compartir rápidamente nada más un pequeño video de Diego y ya terminamos, solo que no lo encuentro. Permítanme un segundo, por favor. Acá está. Acá está. Oh, Dios, creo que se quitó. A ver, permítanme un segundito. No sé qué hice. Disculpen, disculpen. Ah, ya, hasta. ¿Lo ven ahí? ¿Lo logran ver, doctor? Sí, se logra ver. Esto es un poco el proceso que hemos vivido con Diego y por qué determinamos llegar a la búsqueda de estos compuestos. Eran siempre internamientos recurrentes, todo el tiempo estaba en urgencias. Desafortunadamente él dejó de comer por boca, le tuvieron que poner la sonda de gastro, estuvo en estatus epiléptico mucho tiempo. Y pues bueno, ya con cannabis hemos logrado lo que están viendo en sus pantallas. Es un niño que ya no se enferma tan seguido, que hoy puede estar disfrutando de una alberca, de su perra, de tener sus terapias, de poder estar de pie, de sonreír, de comunicarse a través de los ojos y de los gritos. ¿Qué les puedo decir yo? No desestimen a esta planta. Yo sé que quieren ver resultados inmediatos, no es de inmediato, o sea, este tipo de terapias complementarias, porque hoy no les puedo decir que es un medicamento, son terapias complementarias, también les deben de dar el mismo respeto en cuanto a la dosificación, en cuanto a los tiempos en los que se tienen que dar. Si hay dosis olvidadas, hay que preguntarle al experto qué hacer en cuestión de dosis olvidadas. Si ya hay dosis que se dan de más, también tienen que preguntar qué hago cuando doy una dosis de más. Sin embargo, de que tienen efectividad y les mejoran la calidad de vida, porque ese fue mi objetivo con Diego, mejorar la calidad de vida, bajar la carga alópata de medicamentos que él traía. Él traía 17 medicamentos para todo el manejo integral de la enfermedad. Hoy en día, bueno, es un chico que acaba de ser desarticulado, le quitaron su cadera hace 3 meses por cuestiones de que ya se había malformado, la espasticidad que él maneja es muy severa, nos cuesta mucho trabajo relajarlo, pero sigue siendo un chico que todavía nos ríe, nos grita y se comunica con la mirada. O sea, Diego a través de la mirada y del grito nos dice qué sí le agrada y qué no le gusta. Yo les agradezco infinitamente, es un foro hermoso que por primera vez se toca el tema de cannabis dentro del círculo de cuidadoras. Se han dado foros con médicos, foros con legisladores, foros con empresarios, pero realmente estos son los foros que deben de detonar un camino basado en derechos humanos, un camino basado en respeto a nuestros pacientes, un camino basado en tener un acceso seguro, pero más que seguro también que esté al alcance de los bolsillos de este grupo de personas que representamos los cuidadores.
porque en verdad el ser cuidador es un reto y más en México. Roberto, Carlos, maestras, Mariana, y les agradezco con todo mi corazón y con todo mi cariño el que me hayan invitado a participar en este foro. Les pido una disculpa por no haber estado de manera presencial, pero aquí estoy. Mil gracias. Al contrario, Jane, muchas gracias a ti. Gracias por esta ponencia. Por aquí estaremos pasando tu contacto por si hay más dudas y esperando que Diego vaya mejorando. Vamos a pasar a la siguiente. Muchísimas gracias.